Nos encontramos aquí en la Sala Grau. En estos instantes se va a dar inicio a la ceremonia de la reciente publicación del Fondo Editorial del Congreso de la República sobre el humanismo de nuestro tiempo, ideología y otros ensayos filosóficos del destacado intelectual Raúl Ferrero Rebagliati en conmemoración del centenario de su nacimiento. Bien, está en el uso de la palabra el presidente del Fondo y la directiva del Fondo Editorial del Congreso, Víctor Andrés García Belaunde. Estamos debemos destacar la presencia también del doctor Bedoya, líder del Partido Popular Cristiano, el señor también Francisco Miguel Quesada y Augusto Ferrero Costa. Escúchanos. Presentar este volumen impecablemente impreso del maestro Raúl Ferrero Rebagliati, con una foto además extraordinaria. Pienso mucho en Augusto, me parece que Augusto ha heredado su fisonomía casi en forma de clon. Pero este libro recoge una serie de pensamientos, reflexiones del gran maestro Ferrero Rebagliati, hombre de una palabra exquisita, un gran orador, un hombre brillante, inteligente, culto, doctor en Derecho, en Ciencias Políticas, en Economía, es decir, una persona que abarcó muchos aspectos de la cultura. Es un hombre que, por supuesto, actuó en política. Es un hombre que actuó en política y el Perú perdió la gran oportunidad de tenerlo más tiempo en la política y además tenerlo probablemente como un gobernante, que eso fue lo que, sin decirlo en público, el presidente Belaunde aspiraba cuando lo llamó a colaborar con él el año 67. Y era, parecería, una costumbre de Belaunde, porque también años después trató de hacer lo mismo con Vargas Llosa, lo invitó para que sea presidente del Consejo de Ministros, para un poco foguearlo en el camino de la política, y luego, a puertas de las elecciones, poder tener ya algún tipo de certificación política para poder aspirar a un cargo de esa importancia. En el caso de Vargas Llosa, presentó un gabinete totalmente remozado. Todos salían y entraban gentes vinculadas a su entorno. Belaunde le dijo: Mario, usted no me ha entendido, estamos cambiando el gabinete, no al gobierno. Y ahí quedó la cosa. Pero en el caso de Ferrero pasó una cosa diferente. Ferrero había incursionado en la política desde muy temprana edad. Y aquí en este libro se recogen cosas increíbles que hoy día están bastante actualizadas. Acá hay una conferencia de Ferrero ante el Consejo, la Convención Nacional de la Juventud Católica, el 30 de octubre del año 35, donde Ferrero dice cosas que realmente podrían ser tomadas hoy día quizás hasta subversivas. Dice: nosotros no tenemos por qué solidarizarnos con los errores económicos de un sistema que, como el capitalismo, ha nacido precisamente de la rebeldía contra nuestra fe. Y más adelante dice lo siguiente: aquel funesto postulado de la ley de la oferta y la demanda, aplicado al contrato y a la remuneración del trabajador, ha conducido lógicamente a la dictadura económica, al espíritu mercantilista. Luego hace una serie de postulados. Debe establecerse un régimen de accionariado del trabajo y de las gratificaciones que equivalga a la dignificación y el estímulo del trabajador. Debe seguirse con un sistema agrario que limite la excesiva formación de latifundios. Qué curioso, un tema
que sigue hoy día de mucha actualidad, y evite a la vez una parcelación agraria desmedida que podría reducir la producción hasta el punto de arruinar al propio campesino. Dice en otros postulados, debe estudiarse un régimen legal que además de las herramientas declare inembargable la caza, el campo pequeño, el ganado de la más estricta necesidad. Debe crearse las escuelas obreras nocturnas para los trabajadores. Es decir, y termina diciendo esto: creemos que la riqueza de los poderosos no debe sustentarse jamás sobre la explotación de los humildes. Este era el pensamiento social cristiano de la época. Era el pensamiento de León XIII, era el pensamiento de un movimiento importante que además recogió esto cuando Ferrero fue candidato a una diputación el año 36, en unas elecciones que se anularon por temor al triunfo del APRA. Ferrero era candidato a diputado por Lima, promoviendo la candidatura de Manuel Vicente Villarán. Claro, en esa época tenía 25, 26 años, no podía ser candidato a la presidencia, como alguna vez se dijo, que Víctor Andrés Belaúnde le había cedido el puesto a él para que él sea candidato a la presidencia. No es exacto, porque la edad no le permitía ser candidato a la presidencia y Víctor Andrés Belaúnde en ese momento estaba terminando de finiquitar el famoso protocolo con Colombia a raíz del conflicto de Leticia y el tratado firmado casi al filo de la medianoche en Lima en el año 22 de Leguía, el Tratado Salamón-Lozano, y que luego fue ratificado por el Congreso, y en el cual el Perú perdió, se dice que perdió cerca de 200.000 kilómetros cuadrados entre el Putumayo y el Caquetá, y el trapecio amazónico con Leticia incluido, y 16.554 peruanos que vivían en Leticia en aquella época. Bueno, eso estaba todavía por terminarse ese año, de tal manera que era imposible. Sin embargo, Ferrero aparece aquí y se anulan las elecciones del 36 ante el miedo del APRA, y Benavides prolonga su gobierno hasta el 39. No llamó elecciones al año siguiente o a los 6 meses siguientes, no, lo prolongó hasta el año 39, donde en vez de colocar a un candidato, ya no Jorge Prado, sino a Manuel Prado, y que con el apoyo del gobierno, evidentemente Manuel Prado fue elegido presidente el año 39 hasta el año 45. Y Ferrero entonces ya no participa mucho en política, no lo llaman, no lo buscan, siendo un hombre talentoso, un hombre ya de reconocido prestigio intelectual, evidentemente no es tomado en cuenta en el gobierno. Y luego viene Bustamante y Rivero, que teniendo algunas afinidades con Ferrero, tampoco lo considera mucho, y luego viene la dictadura de Odría hasta el año 56. Allí Ferrero vuelve a aparecer en el tema político, promocionando la candidatura de otro ilustrísimo peruano, jurista, de reconocida solvencia profesional y moral, don Hernando de la Valle. Y aquí juega un papel interesante. Aquí había la candidatura de la Valle, que de alguna manera sutilmente promocionaba a Odría que quiso reelegirse de alguna manera en el año 56, buscó algunos instrumentos o artimañas para hacerlo y no pudo hacerlo dicen unos, ante la fatalidad, es decir, tuvo un resbalón raro y extraño, frivolón en todo caso. Y eso lo condujo a una silla de ruedas durante todo el resto de su gobierno. Antes había dado ya el voto a la mujer para poder ganarse un poco el voto a la mujer. Él creía que el voto a la mujer podría ser captado básicamente por su personalidad tremendamente masculina. Pero este resbalón, atrás dicen de una doncella, produjo esta ruptura de la cadera que lo postró y lo desanimó, lo abatió para ser candidato a la presidencia. Un hombre, un militar de tanto orgullo, no podía pues verse librado a una silla de ruedas durante una campaña presidencial. Y entonces ahí surge la figura de la Valle, luego Prado, que se supone que estaba enfermo,
se supone que estaba enfermo, pero también aparece por allí. Claro, el poder le curó sus males rápidamente. Y, lógicamente, era otra opción y surgió también, a través de un movimiento de la juventud, la candidatura de Belaúnde Terry, que era una candidatura fresca, muy fresca, pero también llena de interrogantes porque era una persona que no se reconocía mucho. Y ahí surge entonces un Raúl Ferrero que, en una entrevista con Ramiro Prealé, se decide un poco la suerte de esa candidatura. Una entrevista que me hace recordar un poco la entrevista de Bolívar con San Martín en Guayaquil. Hay demasiadas versiones. Justamente las personas que no asistieron, porque parece que fue entre dos personas a puerta cerrada. Pero lo cierto es que Raúl Ferrero no estaba dispuesto a que la política sea una mercadería, que sea un trato de fenicios, que yo te doy para que tú me des. O sea, la convicción y los valores de Ferrero le impedían negociar cosas que en política no deben ser negociables. Y eso produjo un distanciamiento que lógicamente Ramiro Prealé rápidamente logró de la candidatura de Prado, que al día siguiente, en un mitin en la Plaza de Armas de Trujillo, prometió la inclusión política, digamos, en términos actuales, es decir, levantarle el veto al APRA para que, legalizada ya, pueda apoyar a la candidatura de Prado. Hay que recordar que el APRA, en época de Bustamante, con la oposición que tuvo hacia Bustamante, había sido declarada fuera de la ley. En realidad, el decreto dice de Bustamante, con una buena semántica, dice que el gobierno no declara fuera de la ley al APRA, sino que el APRA sola se ha declarado fuera de la ley. Así dice el decreto. El APRA se ha declarado sola fuera de la ley. Y por lo tanto, esto unido a la Ley de Seguridad del Estado, hacían que el APRA, el 56, no pueda participar directamente en las elecciones de aquel año. Por eso es que había que buscar de alguna manera a un acercamiento con un partido que quizás probablemente representaba en ese momento un tercio o cerca del tercio del electorado nacional. Pues no hubo acuerdo, tuvo una candidatura extraordinaria, muy bien hecha, muy bien montada, don Hernando de la Valle, pero no obtuvo la votación que quería, salió elegido Prado, segundo Belaúnde, a pesar de que no tuvo inscripciones en 12 departamentos, y la Valle acabó en tercer lugar. Durante el gobierno de Prado, a pesar de las vinculaciones que podía haber con Prado de Raúl Ferrero, tampoco fue llamado al gobierno. Prado llamó a muchos enemigos y adversarios, pero nunca le consultó nada a Raúl Ferrero. Viene después las elecciones del año 62, viene esta pugna electoral donde de la Torre supuestamente gana con 32.7%, Belaúnde con 32.4%, es decir, había 0.3, 0.4 de diferencia, casi un empate técnico, y Odría con un 28% más abajo. El Congreso tenía que elegir, se ponen de acuerdo víctimas y victimarios, el APRA y el odrismo, y finalmente viene el golpe de Estado, que esta vez sí llama elecciones al año siguiente y llega Belaúnde al poder con 39.7% del año 63, 34% el APRA, subió muy poco de lo que tenía, y algo bajó Odría. La alianza con la democracia cristiana evidentemente no le había dado los 7 puntos de diferencia, pero sí le había dado una cierta confianza al electorado para votar por Belaúnde, que superó largamente la votación, y además los 150.000 votos nulos y en blancos, raros y extraños, desaparecieron rápidamente el año 63, y solamente los votos nulos y en blanco y anulados fueron 20.000. O sea, el resto, casi todos, fueron a parar al cómputo que había obtenido Belaúnde. Allí empiezan un poco los problemas, porque víctimas y victimarios se unen en torno a una oposición para obstruir notoriamente al régimen del presidente Belaúnde. Llama a Belaúnde, tiene 7 gabinetes, 70 ministros en 5 años. El primero de ellos, Óscar Treyes,
que rápidamente cae por un asunto, la muerte de un estudiante en el Cusco. Luego viene el gabinete Shual, el gabinete de Daniel Becerra de la Flor, pero todos eran gente vinculada al partido. El gabinete de Edgardo Seoane Corrales, gente vinculada al partido. Y entonces Belaúnde dice, aquí falta una gran personalidad independiente, un hombre que esté por encima de todo tipo de contingencias, controversias, y piensa en Raúl Ferrero. O sea, Raúl Ferrero regresa por la puerta grande a la política en un momento sumamente complicado y sumamente difícil, a 2 años casi de las elecciones generales, y Belaúnde lo hace por varios motivos. En primer lugar, lo hace por la propia personalidad que significaba Ferrero, un gran maestro, maestro de civiles, de militares, un hombre que había enseñado desde colegios en sus primeros años hasta el CAEN, un hombre que tenía una gran ascendencia, una gran cultura, una gran formación, un gran talento, un hombre que nadie podía ponerle ningún tipo de peros para que ejerce un cargo de esa naturaleza y además con experiencia política acreditada. Belaúnde lo llama para poder calmar las aguas de este gobierno tan acosado por una oposición sumamente obstruccionista y para muchos destructiva que se ejercía de este Parlamento hacia el gobierno democrático. Ferrero entra y a la limón tiene la titularidad de la cartera de Economía, de Torre-Tagle, y presenta un presupuesto que finalmente con Sánchez logra algún tipo de acuerdo que representaba la APRA en ese momento, pero después, cuando viene la gran reforma que hay que hacer, la reforma tributaria, se encuentra con la dificultad de que el Parlamento no le permitía hacer ningún tipo de reformas urgentes que después se subió con el famoso decreto supremo 047, donde, entre otras cosas, las acciones dejaban de ser nominales y dejaban de ser al portador y pasaban a ser nominales. O sea, esa reforma que era fundamental para el equilibrio presupuestal fue negada en este Parlamento y eso, de alguna manera, contribuyó a que Ferrero no pueda continuar al frente de su ministerio. Pero ahí está la obra de Ferrero. Ahí están los 6 meses intensos de trabajo, una personalidad sobresaliente, pero en el fondo había 2 cosas que pasaban allí. Había un afán de, evidentemente, quitarle éxito al gobierno del presidente Belaúnde de parte de la coalición de apristas con odriistas, pero también había una suerte de enfrentamiento personal hacia Ferrero. Ferrero era un candidato potencial extraordinario para las elecciones del año siguiente, estamos hablando ya del año 68. ¿Quién se enfrentaba a Ayatorre? Ayatorre había sido derrotado 2 veces ya por el presidente Belaúnde. Podía ser derrotado por otra persona, por una gran personalidad apoyada por el fervor popular y con el pulso de un gobierno democrático y popular a pesar de la crisis política. Pero la crisis era política, no era una crisis económica. Hay que recordar que el gobierno de Belaúnde en aquella época, en sus 5 años, crece un promedio de 5.5%. No había crisis económica. Había que a veces hacer ajustes económicos, pero no había crisis. Y el año 68, si hacemos un corte y lo comparamos con algunos vecinos como Chile, por ejemplo, éramos países parejos en exportaciones, en importaciones, en deuda externa, en Producto Bruto Interno, en endeudamiento. Estamos a la par, algo que se perdió en 12 años porque el año 80 éramos 3-1 en exportaciones y en PBI, etcétera. O sea, la paridad que aún no hemos recuperado hasta el día de hoy, la paridad se pierde a partir del año 68 con el desastre de ese gobierno, de esa dictadura. Pero Ferrero termina sus funciones 100 días antes del golpe de Estado. Y eso hay que recordarlo. El golpe de Estado ya estaba en camino en ese momento. El golpe de Estado no se improvisa, los tanques no se calientan o se ordena que se calienten con rapidez meridiana. No. Ya había un fermento. Ya el presidente Belaúnde había mandado de agregado militar a Brasil al general Dois, porque se decía que él podía ser cabeza, él tenía mucho prestigio en el ejército y que podía ser cabeza también de un movimiento insurreccional.
O sea, había ya una maquinaria andando, la oposición en el Congreso pensando que tirándose al gobierno, tirándose a sus ministros, desprestigiándolos, ellos podrían ser los dueños del triunfo en las elecciones del año siguiente. Pues eso nunca se dio. Se rompió el orden constitucional, cayó el gobierno democrático, nos privamos de una candidatura de lujo, de un talento, de un hombre probo, que pudiera haber sido candidato ganador, estoy seguro, en esas elecciones. Aya Latorre nunca fue presidente del Perú, se murió sin serlo, y perdimos 12 años preciosos de desarrollo económico ampliamente sostenido. Pero eso es lo que pasa. Sánchez decía que Aya Latorre era prevista, o sea, veía de lejos pero no de cerca. Y entonces eso es lo que puede haber pasado en aquella época. Pero Ferrero, siendo profesor del CAEN, siendo profesor de los altos estudios militares, de policiales, teniendo tanta vinculación con el ejército, no se subió al carro ganador. Como otros sí lo hicieron, compañeros de él, amigos de él, colegas de él, juristas como él, que se subieron al carro del gobierno y acabaron en embajadas en París y en otras atractivas ciudades. Ferrero, a pesar de que Velasco había sido su alumno, nunca colaboró con el régimen militar, ni hubiese aceptado tampoco hacerlo por sus firmes convicciones democráticas. Y lamentablemente, Ferrero muere el año 77 a una edad que hoy día no es una edad considerable para morir, muere relativamente joven, hoy día esa edad es una edad muy aceptable, muere y se va en el mejor momento de su vida. Se va además cuando los vientos democráticos empezaban a soplar nuevamente. Se va cuando más se le requería, en un momento en que se iba a discutir otra vez la reforma de la Constitución, se iba a discutir los instrumentos del Estado, las instituciones del Estado, en fin, se va en el mejor momento. Como decía Basadre, se fue sin vejez, sin aislamiento, se fue sin arrugas en la cara, se fue sin la tara de la senitud, se fue cuando las viñas producen su mejor vino, se fue en una época donde él iba a producir mucho más. Y nos dejó ese inmenso legado y ese inmenso vacío. Se fue con dignidad. Fue una muerte digna, es cierto, pero desolada para el país. Y aquí recordamos a Goethe cuando decía que la muerte siempre es inoportuna, pero en este caso fue tremendamente inoportuna. Cuando más lo necesitamos, se nos fue. Y ya que Raúl Ferrero era un hombre sumamente católico, lector de las Sagradas Escrituras, yo quisiera terminar recurriendo a ellas. Los que tuvimos el privilegio de conocer a Raúl Ferrero, que lo conocí en la casa familiar de la avenida Angamos, gracias a Augusto, que me permitía llegar a esa casa, porque me preparaba Augusto muy bien como alumno preuniversitario, alumno no aprovechado, es otro tema, y entonces ahí conocí a don Raúl, que era un hombre, a pesar de su estatura moral, intelectual, profesional, cariñoso. Me hablaba siempre de su gran amigo, mi padre, de su gran maestro, mi abuelo. Y entonces, recogiendo las palabras de la vida, yo podría decir, a los que tuvimos el privilegio de conocerlo, nunca lo olvidaremos después de su muerte. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del congresista Víctor Andrés García Belaúnde, presidente del Consejo Editorial del Fondo Editorial del Congreso. Enseguida los comentarios del doctor Francisco Miro Quesada Rara, es el director del diario El Comercio. Congresista Víctor Andrés García Belaúnde, presidente del Consejo Fondo Editorial del Congreso, un excelente consejo, un excelente fondo editorial, como sabemos, porque las obras que ha venido publicando y que seguirá publicando realmente
no solamente por la calidad de los autores, sino también por la presentación, deben de tener una presencia ya en la historia editorial del Perú. Doctor Bedoya, para mí es un placer compartir con usted esta mesa, padre de grandes amigos míos desde la época del colegio, y hablando de padre, pues realmente, como dirían los griegos, un epónimo de la política nacional. Raúl, Augusto, María Elena, para mí realmente yo me siento gratamente satisfecho, reconocido, que ustedes me hayan pedido que en esta oportunidad presente el libro de su padre, porque este es un libro que el cual yo lo trabajo mucho en mi cátedra de Ciencia Política en la Universidad de San Marcos, cuando hablo precisamente del humanismo. Quiero, vaya mis palabras también de afecto y cariño para Teresa y para Amalia y para toda la familia Ferrero Carlos, para todos ustedes, queridos amigos aquí presentes. Antes de hablar sobre la obra, pero relacionarla con el desarrollo y la evolución del humanismo en la historia y lo que significa a futuro, porque Raúl Ferrero dice que es el futuro, no va a hablar mucho porque eso lo va a hablar después Augusto con mayor detalle. Quería referirme a la amistad que tuve yo con Raúl Ferrero Revalliati, por una razón muy sencilla, porque él fue y sigue siendo en lo espiritual íntimo amigo de mi padre. Y yo lo conocí a Raúl Ferrero de muy pequeño y fui su discípulo, fui su alumno, pero no fui alumno de aula, fui alumno de casa, porque él enseñaba en la Católica y yo de mis orígenes hasta ahora soy un impedernido sanmarquino. Y en consecuencia yo aprendí de Raúl Ferrero conversando con él en su casa, porque él tenía su casa, su biblioteca abierta, sobre todo para los jóvenes estudiantes que teníamos mucho entusiasmo por investigar, por estudiar, y que teníamos una proyección hacia la investigación y al estudio. Yo le agradezco mucho a Raúl Ferrero porque él contribuyó y me apoyó, me dio muchas ideas para elaborar mi tesis de bachiller en San Marcos, en la Facultad de Derecho y Ciencia Política, que precisamente la titulé Ciencia Política Moderna. Pero además, otra de las razones que recuerdo mucho era cuando con Raúl y mi padre caminábamos en las playas de Villa, que eran unas playas interminables. Yo en esa época tendría entre 18 y 20 años, o quizás de repente menos, y ellos hablaban precisamente sobre los problemas del Perú, sobre temas filosóficos, temas jurídicos y fundamentalmente sobre el humanismo y sobre el futuro del mundo. Y hablaban, y yo los escuchaba, y seguían hablando y caminando por estas costas nuestras que parecen unos desiertos larguísimos, no se cansaba, yo me empezaba a cansar ya, porque estaban tan entusiasmados con ese cambio de opiniones sobre precisamente problemas centralmente humanos. Y cuando Raúl Ferrero escribe esta obra sobre el humanismo y sobre la ideología marxista, constituye evidentemente después un aporte para todo trabajo de investigación e incluso para la enseñanza de los cursos de historia de las ideas que hay en las universidades y fundamentalmente dentro del marxismo y dentro del humanismo en general. En la obra, el autor es muy concreto. Dentro del universo de los humanismos que hay, se refiere a tres fundamentalmente. El humanismo cristiano, el humanismo marxista, sobre todo a partir de los manuscritos económicos filosóficos de Marx, que es su obra de juventud, y que muchos creen que Marx ahí fue humanista, y ahí se quedó. El humanismo en Marx lo encontramos en el Manifiesto Comunista, y lo encontramos también en el Capital, aunque ya desde otro ángulo, porque antes de ser marxista Marx, valga la redundancia, antes de ser marxista fue hegeliano, y además recibió mucha influencia de los socialistas
utópicos franceses y posteriormente ya la influencia de la economía inglesa. En consecuencia, el punto de partida de Marx es a partir del ser humano, no a partir de la economía, no a partir del análisis de la sociedad, sino de la persona. Y también Raúl Ferrero nos habla del humanismo existencialista. Se centra en Sartre, aunque hace algunas referencias también a Heidegger. ¿Por qué tantos humanismos? Esta es la gran pregunta. ¿Por qué no hablamos solo de humanismo y estamos hablando en plural de humanismos? ¿Qué es lo que sucede? En realidad hay diversas visiones e interpretaciones del ser humano, pero dentro de estas visiones, que ya he mencionado tres, la otra, por ejemplo, es el humanismo racionalista de Immanuel Kant, de Bertrand Russell, el humanismo racionalista de Noam Chomsky, por ejemplo, que parten de una visión kantiana de la sociedad. ¿Por qué tantos humanismos? ¿Por qué ese pluralismo humanista? Digamos porque han habido diversos enfoques, diversas maneras de interpretar la condición y la situación humana, pero cuando nosotros analizamos todas estas vertientes, encontramos un denominador común. Y un denominador común que tuvo posteriormente su plasmación jurídica en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que viene de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadanos de la Revolución Francesa. El criterio que los une es el valor de la dignidad humana. Eso es esencial. Kant decía lo siguiente: solamente las cosas tienen precio. Los hombres no tienen precio porque tienen dignidad. ¿Y qué cosa es la dignidad? Sino la autoafirmación de cada uno de nosotros como seres humanos y paralelamente la necesidad de desarrollarnos plenamente en libertad. Y es por eso que las sociedades deben de defender sus democracias, porque la democracia es el único sistema político que nos permite vivir como pueblo en dignidad, porque vivimos en libertad. Precisamente, y eso se desprende de esta obra, las dictaduras atentan contra esa dignidad del ser humano porque atentan contra su libertad. Paralelamente, el ideal de la igualdad, que es otro concepto que Raúl Ferrero lo maneja bien dentro de las interpretaciones que hace del humanismo cristiano y dentro de las interpretaciones que hace el humanismo marxista y el existencialista. Sin embargo, hay una cosa muy curiosa. Raúl Ferrero, padre, habla de el humanismo en nuestro tiempo. Pero el humanismo, si bien lo desarrolla en un contexto histórico específico, en donde, como bien ha dicho Víctor Andrés, desarrolla toda una actividad no solamente intelectual, sino política y diplomática, el humanismo es suprahistórico. Me refiero a su origen en el Renacimiento, porque las primeras ideas humanistas modernas, para utilizar ese término, empiezan en el Renacimiento, precisamente con a quien se le llama el príncipe de los humanistas, que es Erasmo de Róterdam. Curiosamente, Erasmo de Róterdam es un católico, y es un católico practicante. En consecuencia, hay una relación entre humanismo y catolicismo. Después voy a hablar un poco sobre eso, porque Raúl Ferrero, pues como se dice en buen criollo, le mete bastante el diente a este tema del humanismo cristiano. Este humanismo que se desarrolla en el Renacimiento parte de la idea de que hay que rescatar los valores clásicos. Ojo, los valores clásicos. ¿Y cuáles son los valores clásicos? ¿A dónde están los valores clásicos? Están en Atenas, mucho más que en Roma.
y por algo muy importante. Cuando nosotros analizamos la filosofía social de los filósofos como Platón y Aristóteles no fue ateniense, fue esta girita, pero fue alumno de Platón, vemos que ahí está la simiente del valor del humano. Incluso en el marco del derecho natural, se habla de un derecho natural clásico. ¿Qué cosa dice Platón? Esto es increíble para un pensador que vive en una sociedad totalmente inhumana, en donde predomina en las relaciones fundamentalmente laborales y de dominación la esclavitud. Dice que un esclavo puede ser igual a un hombre libre porque racionalmente puede resolver en las mismas condiciones un teorema matemático. Es decir, es libre en cuanto que tiene la capacidad intelectual de resolver un problema. Un esclavo. Obviamente Platón habla mucho de la democracia, pero no cuestiona la esclavitud. Están condicionados a su época. En consecuencia, la recuperación de lo clásico. Y cuando nosotros analizamos el pensamiento y el análisis político de los griegos, cuando nos hablan de la polis, cuando por ejemplo Aristóteles habla del origen de la sociedad, que los romanos lo toman después como societas, nos damos cuenta que los atenienses son antropocéntricos. El hombre es el centro del universo. Humanizan su religión. Los dioses griegos son como los humanos, con poderes divinos. Tienen las mismas pasiones, los mismos odios. Por eso que Venus se venga de Palas Atenea se venga de París, porque entre la inteligencia y la belleza, pues París prefirió la belleza, cosa que es muy humano y muy masculino. Ahora que Víctor Andrés habló de Fernando Belaúnde Terry, yo escuchaba de niño, cuando él era candidato en los años 50, que muchas mujeres que recibieron, entre comillas, la dádiva, porque los derechos no se dan, los derechos se tienen, pero hoy día los dictadores dan derechos, ¿no? La dádiva para votar universalmente, porque votaban en las elecciones municipales, le escuchaba decir que Odría les había dado el voto, pero que Fernando Belaúnde era muy buen mozo y que había que votar por él. ¿No? Eso lo escuchaba en esa época, sin disminuir, por supuesto, la calidad intelectual y profesional de las mujeres en aquella época, como por ejemplo Matilde Pérez Palacios, que fue congresista por Acción Popular y otras más. En consecuencia, esa es un poco la visión. El Renacimiento toma el valor del humano y ese proceso se va dando posteriormente hasta que el humanismo empieza a convertirse ya no solamente en una manera de valer lo humano por lo que es, sino como una práctica política. Ninguno de los escritos anteriores que vienen de Grecia, Roma, incluso la Edad Media, sirven para el ejercicio de la acción política. Cuando el pensamiento filosófico empieza a convertirse en una fundamentación para el ejercicio de la acción política, tampoco se da eso en el Renacimiento, a pesar de Maquiavelo. Eso se da en el siglo XVIII. Es en el siglo XVIII donde hay un impacto feroz del pensamiento sobre la acción. Y es en el siglo XVIII cuando aparecen las grandes ideologías, el liberalismo, aparece el pensamiento liberal en todas sus manifestaciones. En el liberalismo también hay mucho de humanismo, sobre todo cuando los pensadores como Rousseau, Voltaire, D'Alembert, por ejemplo, critican el poder absoluto de los reyes. Y cuando dicen que ese poder absoluto de los reyes es un prejuicio que atenta contra la libertad del ser humano, ahí está la fuente de la democracia. En realidad, el Vox Dei es cambiado por el Vox Populi. La voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, ¿qué hay también en el liberalismo? Hay humanismo.
Existe un humanismo que no tiene que ver nada con el intercambio de productos, que no tiene que ver nada con el comercio y que no tiene que ver nada con la libre competencia. Porque el liberalismo no es capitalismo, es un movimiento anterior al capitalismo que después va a encontrar caminos más o menos paralelos. Entonces, en el liberalismo hay humanismo. Y después aparecen otras corrientes, el mismo anarquismo, el pensamiento marxista en su versión humanista y en su versión ya más cientificista, y en fin, otras corrientes. Y por supuesto, en 1700 y pico, el famoso humanismo de Manuel Kant, que es conocido como el humanismo racionalista. Raúl Ferrero, entonces, en esta obra, dentro de este universo del humanismo, entra a tallar, vale decir, a analizar a fondo el humanismo cristiano. Y él lo enfoca desde la perspectiva del humanismo cristiano moderno. Hace referencia, por ejemplo, parece que fue uno de sus preferidos, a Mounier. Mounier no es muy conocido, digamos, sí es conocido por los especialistas, pero en el marco ideológico no es muy conocido en el pensamiento humanista cristiano. Mucho más se ha trabajado a Jacques Maritain, por ejemplo. Toda la corriente francesa, cristiano-francesa, por ejemplo, Gabriel Marcel y Bardellieff, que es una vertiente sumamente importante que va a servir para la justificación de la acción política del cristianismo. Ahora, Víctor Andrés hizo mención a León XIII. Y evidentemente que su obra va a marcar una posición muy importante de la Iglesia respecto a la cuestión social. Una posición de equilibrio, una posición tercerista, que si lo remontamos más allá, es perfectamente cristiana, puesto que no hay nadie más humanista que Dios. Vale decir, no hay nadie más humanista que Cristo, cuando no dice algo que es sumamente difícil, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Y hace poco publiqué en El Comercio un artículo del Norberto Bobbio. ¿Y qué se entiende entonces por amor al prójimo? Amamos al prójimo que está más próximo, pero a los prójimos que son tan lejanos a nosotros los amamos o los respetamos. Entonces, respetar al ser humano, respetar la dignidad del ser humano, ya es amarlo, así no lo conozcamos. Y que tenemos que crear condiciones sociales, jurídicas, materiales y culturales para que en nuestras sociedades se respete esa dignidad del ser humano como para que pueda desarrollarse plenamente. Y ahí está el mensaje de Cristo. No es el amor que yo puedo tener por mis dos amigos aquí, que los conozco toda mi vida, sino es el amor del muy lejano, porque le respeto su dignidad. Y entonces, si nosotros como peruanos respetamos nuestra dignidad de peruanos, entonces en ese sentido, parafraseando pues a Norberto Bobbio, estamos pues actuando y construyendo una sociedad cada vez más humana. Este concepto del humanismo cristiano de Mounier, Maritain, Bardellieff, tiene algunas expansiones posteriores. Una está en la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez, que generó mucha polémica en el seno de la Iglesia en su momento, pero que poco a poco, con el tiempo, ha sido reconocida porque se trata pues del compromiso de los cristianos con los pobres. Y obviamente los cristianos, como Cristo lo hizo, tenemos que estar comprometidos con los pobres, pero no con ellos, sino tenemos que estar comprometidos para que no haya pobreza en el mundo. Y entonces terminar con la pobreza, eso es lo correcto, eso es lo cristianamente correcto. Pero mientras haya pobreza, dice Gustavo Gutiérrez en la teología de la liberación, tiene que haber un compromiso, tenemos que optar, y a veces en la vida hay que optar. Y optar bien es optar en función a la dignidad del ser humano. Este trabajo de Gustavo Gutiérrez, que como digo marcó hito y generó una gran polémica,
pues, y fue Ratzinger, el actual Papa, que lo cuestionó, pues terminó cristianamente hablando en un almuerzo que invita a Ratzinger y a Gustavo Gutiérrez con Bernardo Boff, ¿no?, y otros de pensadores de la teología de la liberación, como para hermanarse nuevamente cristianamente. Pero son las dos facetas de Cristo y las dos facetas que se expresan en la Iglesia. Y hay otro también no muy conocido, que es Iván Illich, que escribe por los años 70 una obra en inglés que le llama Retooling Society, o sea, la sociedad convivencial. Y lo menciono porque adquiere importancia en esta época. Bueno, realmente Raúl y Augusto lo que dice, me permiten un paréntesis, su padre en este libro, el padre de ustedes, sobre el futuro del humanismo, se están dando cosas. Y digo que esto de Iván Illich adquiere presencia porque en el mundo actual hay un conflicto entre el progreso, o entre comillas, lo que se llama progreso, desarrollo, inversión y medio ambiente. Y Illich no está en contra del progreso, pero dice, debemos de utilizar las herramientas del progreso en función a las condiciones del ser humano, sin atentar con la naturaleza humana, sin atentar contra su entorno. Entonces, este debate, que es profundamente humanista, se está desarrollando ahora, digamos, en un futuro, desde el momento en que Raúl Ferrero concluyó esta obra. En cuanto al humanismo marxista, el humanismo marxista tiene su máxima expresión en esta obra, Manuscritos económicos filosóficos. Y es ahí Marx cuando trata de comprender la sociedad y comprender el mundo a partir del ser humano. Pero para él existe una sociedad en conflicto. Una sociedad, y también aquí se ha leído algunas palabras de Raúl, en donde se produce conflicto de intereses. Para Marx, el ser humano se expresa en el proletariado. No quiere decir que Marx negara que los otros no sean seres humanos, sino lo que quiere superar Marx son los mecanismos de explotación que se producen en lo que sí realmente era un capitalismo salvaje, que era el capitalismo del siglo XIX, donde no habían sindicatos, donde no habían 8 horas, donde las mujeres trabajaban y los niños trabajaban. Y en consecuencia, ese fue el capitalismo que conoció Marx, el peor capitalismo de todos los capitalismos que se haya podido conocer en la historia. Porque paralelamente el capitalismo se fue humanizando, precisamente con las leyes de las 8 horas, con las leyes del trabajo, con las leyes para la seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Y entonces esto implicaba un cuestionamiento de la sociedad. Marx incluso dice que no hay democracia. Pero ¿qué iba a haber democracia para la perspectiva de nosotros? Si Marx hubiera nacido en el siglo XX y en el siglo XXI, probablemente no hubiera dicho lo que dijo la democracia, lo que dijo en ese momento. ¿Qué democracia había en esa época? Era una democracia censitaria. Es decir, solamente votaban los que podían pagar impuestos. ¿Y quiénes podían pagar impuestos en esa época? Los que tenían hacienda. Utilizo la palabra hacienda no como chacra, sino hacienda en el sentido de negocio en términos generales, y entonces, en consecuencia, el voto quedaba reducido solamente pues a una minoría. No votaban las mujeres, en fin, no votaban los trabajadores. John Stuart Mill dice ahora que venga el voto capacitario, votan los más capaces. ¿Y quiénes son los más capaces? Los que van al colegio. Pero en el siglo XIX, ¿quiénes iban al colegio? No había educación pública. Recién empieza a desarrollarse la educación pública, no iban al colegio las mujeres. Hay casos de damas sumamente importantes en el mundo y en el Perú que fueron lo que son aprendiendo en su casa, porque el profesor o la profesora iba a su casa y porque el maestro y la escuela prácticamente iba a su casa. Y rompieron con todos esos mecanismos. Las mujeres no votaban, ya se habló, ya Víctor Andrés habló sobre eso. Y no votaban tampoco, pues, los negros en países donde había mucho racismo, también estaban excluidos. Y así sucesivamente.
En consecuencia, Marx encuentra un mundo en donde se hablaba de democracia, pero realmente la democracia era muy restringida. Y como bien dice Raúl Ferrero, entonces, el humanismo de Marx está orientado a sacar a una clase social de una condición de exclusión, de marginación y de explotación. Acá tengo una frase de Marx que ilustra de alguna manera lo que nos explica el maestro Ferrero. Según Marx, el obrero, el hombre, ojo, dice el obrero, el hombre, o sea, el que trabaja, el obrero, el hombre, se convierte en siervo de su objeto en dos sentidos. Primero, en cuanto a la adquisición de un objeto de trabajo. Segundo, en cuanto a la adquisición de los medios de su sustento. Dice Marx que la economía política esconde la enajenación contenida en la misma esencia del trabajo, por el hecho de que no considera la relación directa entre el obrero, el trabajador y la producción. Evidentemente, señala Marx, el trabajo produce maravillas. Miren esta frase. El trabajo produce maravillas para los ricos, pero produce privaciones y penurias para los obreros. Se nota que para Marx, obrero es sinónimo de pobre. Para los obreros. Produce palacios, pero aloja a los obreros en tugurios. Produce belleza, pero tuye y deforma a los obreros. Sustituye el trabajo por máquinas, pero condena a una parte de los obreros a integrarse a un trabajo propio de bárbaros y convierte en máquinas a la otra parte. Produce espíritu, pero produce estupidez y cretinismo para los obreros. Capitalismo descrito del siglo XIX que se ha ido humanizando, pero requiere ser más humanizado. En cuanto al existencialismo, esto es sumamente interesante porque en el existencialismo, el humanismo existencialista, tenemos varias vertientes. Una de las más importantes es la vertiente francesa, representada por Jean-Paul Sartre, y la otra, y por Albert Camus. Pero también tenemos otras corrientes, por ejemplo, Ortega y Gasset fue uno de los grandes pensadores y creadores de lo que se entendía por existencialismo. Incluso yo diría que Ortega y Gasset fue un precursor del movimiento existencialista en la historia. ¿Qué cosa nos dice Jean-Paul Sartre? El hombre vale por lo que es, no por lo que tiene, se realiza en su propia esencia. No es solamente un homo sapiens o un homo faber, es un hombre que vale por el hecho de ser hombre. No importa qué función desempeñe, no importa qué actividad realice, el valor del hombre es el hecho. Por el hecho de ser hombre, vale. Y esto se aplica, por ejemplo, para fundamentar el voto de los analfabetos. Por ejemplo, en el Perú no deben de haber analfabetos. Debe desaparecer el analfabetismo en el Perú, pero mientras sean analfabetos, son seres humanos. Y como seres humanos valen por el hecho de serlo, tienen derecho a expresarse libremente. Allá la tecnología que inventen mecanismos como los colores, utilicen los colores u otros mecanismos de una tecnología más avanzada a través de Internet, pero el hecho es que al ser humano no se le puede negar una serie de derechos y de beneficios porque vale en sí mismo. Este concepto de Sartre está ahí latente. Y tenemos a otro, que es Albert Camus. Albert Camus escribe un libro en francés que le llama L'homme révolté, el hombre rebelde. Y es probablemente la pieza más extraordinaria de exaltación del humanismo, porque plantea al hombre que cuestione todo. Incluso cuando dice
Camus, se ha llegado a la revolución, le petit maître, como les llamaba en francés a los burgueses, llegaron a la revolución, pero más importante que la revolución, dice Camus, es la rebelión, porque una vez que se llega a la revolución, empiezan a aparecer nuevas estructuras que afectan a la condición humana, y en consecuencia hay que estar cuestionando de manera permanente, de manera constante, estos mecanismos de deformación que se producen con los cambios y con las reformas que hay en una sociedad. Dice lo siguiente Camus: el hombre es la única criatura, ojo, que se niega a ser lo que es. Este hombre rebelde es un ser que dice no, pero si se niega a ser lo que es, no renuncia, porque es además un hombre que dice sí desde el primer momento, sostiene Camus. Estas cosas son profundas, a veces suenan poéticas, pero evidentemente una poesía puede decir mucho más cosas que 1.000.000 de palabras. Estas tres vertientes que desarrolla Raúl Ferrero nos lleva finalmente a analizar la esencia del maestro Ferrero, su preocupación permanente por la condición humana, su manera de entender el mundo a partir del ser humano. Cuando él dice aquí, por primera vez en la historia, el hombre está siendo preparado para una sociedad que todavía no existe. La mutación y no el inmovilismo es el signo de nuestro tiempo. La mente se embebe de los valores que serán comunes cuando de las estructuras sujetas a revisión haya salido otro modelo. Las grandes revoluciones que han habido en la historia de la humanidad tienen la impronta del humanismo. El humanismo, señores, estando aquí en el Congreso, me permito decirles, va a continuar. Porque los seres humanos no podemos traicionar nuestra esencia, no podemos traicionar nuestra dignidad. Y si en algún momento esa dignidad se traiciona, habrá que recuperarla y habrá que seguir luchando, como dice Albert Camus. Ferrero nos habla de un mundo del futuro. Y muy bien, tiene razón. Nosotros hemos pasado por una serie de transformaciones, sobre todo a partir del siglo XVII a la fecha. Y ahora se nos habla de la revolución de la inteligencia, que tiene que ver mucho con la expansión de la tecnología, sobre todo de las comunicaciones. Nunca el hombre en la historia ha estado más comunicado, nunca el hombre en la historia puede estar más informado de opciones y posibilidades que se presentan no solamente en su país, sino en el mundo. Esa revolución de la inteligencia hacia futuro, dicen los futurólogos, así se habla, entre comillas, dicen los futurólogos, pues vendrá la revolución genética, que ya está en desarrollo, la famosa revolución genética, que incluso ya está generando polémica en el mundo. Pero ¿cuándo será la plasmación del humanismo para parafrasear al maestro Ferrero? Cuando venga la más grande de todas las revoluciones. Pero ahí sí el hombre tendrá que ser distinto. Es la revolución ética. Muchas gracias. Gracias también al doctor Francisco Miro Quesada por los comentarios. Seguidamente, palabras del doctor Augusto Ferrero. Muy brevemente, la familia quiere agradecer vivamente al Congreso de la República por
por la publicación del último tomo de las obras completas de Raúl Ferrero Rebagliati, referidas a su pensamiento filosófico, que fue escrito pocos años antes de morir, con el humanismo en nuestro tiempo, ideología marxista, que recoge los manuscritos de Marx poco conocidos, que fueron traducidos al español recién en la década del 60 del siglo pasado, y algunas obras de juventud, como su Ideario Social Católico y como la orientación nacionalista y filosófica de la enseñanza. Con este tomo se completan todos los trabajos editados en las obras completas, desde la obra jurídica, Teoría del Estado, con prólogo de Javier Pérez de Cuéllar, el Derecho Internacional Privado y Público, el Tercer Mundo y otros temas relacionados, con prólogo de Rafael Caldera, los trabajos sobre Derecho Constitucional, prologados por el egregio jurista argentino Germán Vidar Campos, el Derecho y la Economía, prologado por nuestro maestro sanmarquino Montoya, y después de toda esta parte del derecho en la cual destaca su aporte a la creación del Tribunal Constitucional, y tenemos el honor de tener hoy día a dos de sus miembros aquí presentes, cuando dicta una conferencia en los 50 en el Colegio de Abogados de Lima. Posteriormente se publicaron sus obras relacionadas a la historia del Perú, el liberalismo peruano y una serie de crónicas que habían sido publicadas en un tomo, el quinto, prologado por Fernando Belaúnde Terry. Y los dos últimos publicados se deben también al Congreso de la República y la iniciativa de su presidente Luis González Posada, quien instó a que se publicara toda su obra sobre historia universal, un libro escrito cuando tenía 22 años, Culturas Orientales, con prólogo en el año 1934 de Jorge Basadre desde Palma de Mallorca, y cuyo tomo, que viene acompañado de otra obra literaria e histórica como los poemas homéricos, fue prologado por don Aurelio Miro Quesada Sosa. El último de ellos, también obra del Congreso de la República, es el que relaciona la historia con el arte, Renacimiento y Barroco, y otros temas históricos y artísticos, prologado por José Agustín de la Puente Candamo. Nos encontramos muy emocionados de que esta edición última, que culmina todos los trabajos escritos por Raúl Ferrero Rebagliati, hayan sido coincidentes con el centenario de su nacimiento. Nuestro más profundo agradecimiento al presidente del Consejo del Fondo Editorial, Víctor Andrés García Belaúnde, con el cual estamos íntimamente ligados, como él ha declarado, por haberlo preparado para ingresar a la Pontificia Universidad Católica del Perú, y con su padre, que fue mi maestro en San Marcos. Mi padre tuvo pues una relación muy cercana, a la vez que fue uno de los directos discípulos de Víctor Andrés Belaúnde, que en este recinto se encuentran dos de sus destacados hijos. Agradecemos también profundamente al director del Comercio por esta disertación lúcida y tan completa sobre el pensamiento vertido en la obra, así como al director general del Comercio, su padre, Francisco Miro Quesada Cantuarias, que es el prologuista de este tomo y que a mucha honra declara que no recuerda haber tenido un maestro más brillante como Raúl Ferrero. A todos los miembros del Congreso que han
colaborado en esta obra, como Rafael Tapia y sus dignas colaboradoras Jimena, Aurora y Marta, que han diseñado el libro, digitado el mismo, y creemos pues que es muy importante que se plasme o terminemos de plasmar el pensamiento en todas estas áreas, en este caso la filosofía, anteriormente el derecho, seguido de la historia del Perú, de la historia universal, de los temas literarios y culturales, de un hombre que sirvió a su patria difundiendo este pensamiento. Muchas gracias a todos por su presencia. La presentación del libro El humanismo de nuestro tiempo, ideología marxista y otros ensayos filosóficos de Raúl Ferrer Van Látigue ha concluido. Agradecemos su gentil asistencia. Se ofrecerá un brindis de honor.